tuvo el inmenso poder de relacionar la electricidad ordinaria con las más extraordinarias luces del universo, con las estrellas. Las estrellas están ligadas unas a otras por la ley de la fuerza gravitatoria. En el proceso para hallar la constante gravitatoria y para pesar el mundo, Henry Cavendish había medido la fuerza entre dos masas conocidas. El resultado de la medida es el valor de G en unidades que proceden directamente de la ecuación de la ley de la fuerza de la gravedad. 6,7 por 10 elevado a menos 11 newtons metro cuadrado dividido por kilogramo al cuadrado. También se puede utilizar una medida similar para hallar la constante eléctrica. En ese caso se utiliza un generador electrostático para colocar cargas eléctricas positivas y negativas en dos placas de metal colocadas paralelamente hasta que la fuerza de atracción supere a la fuerza de la gravedad. De la fuerza entre las placas se puede deducir la fuerza entre cargas puntuales. Y una vez más, midiendo esa fuerza, se obtiene la constante de la ecuación de la fuerza. Las unidades de la constante resultan directamente de la ecuación de la fuerza. La constante es igual a 9 por 10 elevado a 9 newtons metro cuadrado dividido por coulombio al cuadrado. Ahora ya no es un misterio el procedimiento para medir constantes y leyes de las fuerzas. Otra fuerza, como la fuerza magnética, otra medida. Otra constante con unidades a partir de la ley de la fuerza. Tres leyes, tres constantes. Y sin embargo el punto decisivo del descubrimiento de Ørsted es que magnetismo y electricidad no son cosas distintas. Así, la constante magnética se debería encontrar a partir de la fuerza entre corrientes eléctricas. Si la corriente eléctrica fluye por dos barras metálicas, la fuerza magnética entre ellas es suficiente para que se atraigan. Aquí no hay polos magnéticos y la fuerza es proporcional a las dos corrientes medidas en amperios o coulombios por segundo y las longitudes de las dos barras en metros. El resultado de la medida de la constante magnética es de 1 por 10 elevado a menos 7 newtons segundo cuadrado dividido por coulombio al cuadrado. Muchos científicos del siglo XIX se dieron cuenta de la importancia de esas constantes. Pero solamente James Clerk Maxwell, 50 años después del descubrimiento de Ørsted, comprendió por fin su significado. Las fuerzas eléctrica y magnética, fuerzas fundamentales de la naturaleza, no son independientes. Están relacionadas entre sí. Y por ello, las constantes también deberían estar relacionadas de alguna manera. Pero, ¿cómo? K sub B dividido por K sub M tendría como unidades metros al cuadrado dividido por segundos al cuadrado. En otras palabras, el cuadrado de una velocidad. ¿Pero de qué velocidad? Su cuadrado es 9 por 10 elevado a 16 metros al cuadrado dividido por segundos al cuadrado. Dividiendo la constante eléctrica por la constante magnética da la velocidad de la luz. Maxwell comparó dos medidas que parecían no tener nada que ver con la luz, y allí escondida, entre las fuerzas eléctrica y magnética, encontró precisamente la velocidad de la luz. Y ese descubrimiento inspiraría a Maxwell a desarrollar una teoría combinada que unificó los conceptos de electricidad, magnetismo y luz. Sin el descubrimiento de Maxwell, la percepción del mundo hubiera sido increíblemente diferente. Y lo mismo hubiera sucedido
con el universo. En una ocasión escuché a un distinguido amigo mío un argumento muy elocuente en nombre de la pura investigación científica, pura en oposición a investigación aplicada, que es la que persigue un fin concreto. Lo que él dijo fue que el gran descubrimiento de James Clerk Maxwell conducía directa e inmediatamente al invento de la radio, luego al de la televisión y a toda la revolución en las comunicaciones a larga distancia que hemos visto se dan por todo el mundo. Y todo eso sucedió no porque Maxwell estuviera intentando descubrir un modo de comunicarse mejor, sino porque estaba pasando el rato con la naturaleza fundamental de la electricidad y el magnetismo. Y dijo que si Maxwell hubiera querido descubrir algo sobre comunicaciones a larga distancia, no habría estado pasando el rato con electricidad y magnetismo, habría estado haciendo experimentos con gigantescos megáfonos, transmisores y cosas así. Es un argumento bastante ingenioso y es correcto. Si volvemos la vista atrás a la historia, a veces esta nos reserva algunas sorpresas, porque la primera gran revolución mundial en comunicaciones a larga distancia tuvo lugar precisamente cuando Maxwell era un hombre joven, y él estaba de hecho muy interesado en las comunicaciones a larga distancia. El telégrafo había sido inventado en 1838 por Samuel Morse, y hasta 1850 el mundo estaba embarcado en una gran aventura tecnológica comparable a nuestra ida a la Luna. Colocar un cable telegráfico a través del Océano Atlántico que reduciría el tiempo de comunicación entre Nueva York y Londres de varias semanas a una fracción de segundo. Se envió un barco que iba desenrollando un cable a través de todo el Atlántico y de pronto en medio del océano el cable se le rompió. Todo había terminado. Bien, el joven James Clerk Maxwell celebró el acontecimiento escribiendo unos cuantos versos que me gustaría leerles a ustedes. El estribillo del poema dice: en el fondo del mar, en el fondo del mar. Por supuesto, siendo Maxwell un científico, no iba a escribir eso cada vez. Él tenía una anotación científica, una anotación algebraica. Escribió U para en el fondo del mar y dos U para en el fondo del mar, en el fondo del mar. Así está escrito. Leamos el poema. En el fondo del mar, en el fondo del mar, no me llega ninguna señal. En el fondo del mar, en el fondo del mar, algo seguramente ha ido mal. En el fondo del mar. Algo seguramente ha ido mal. Y el motivo no lo han podido desvelar. Algo ha roto el cable o se ha estirado demasiado. En el fondo del mar, en el fondo del mar, a lo largo de tantas millas, ¿cómo pudieron ellos ir desenrollando un material tan duradero? Línea, toda flexible, elástica y resistente, en un agua tan fuertemente salada. En el fondo del mar, en el fondo del mar, pronto habrá montones de cables, porque se tenderá un cable y se intentará de nuevo y se solucionarán nuestros negocios de algodón y grano con una línea que nunca irá mal.